profundo como lo van a ver en ginecología, que es el área donde tienen que realizarlo como tal, ¿ya? Entonces, la neoplasia de cervix, siendo el cervix la cuarta causa de cáncer más frecuente, se diagnosticaron alrededor de 570.000 mujeres en el 2018. La mitad de estos casos fueron mortales, ¿no? Estos son datos estadísticos según el libro de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, hace 50 años era la primera causa de muerte de todas las disfunciones habidas y por haber en esa época. Actualmente, gracias a la citología que es el Papa Nicolau, se logró reducir un 75% la mortalidad en lo que es la detección y el tratamiento de lo que es el cáncer del cervix, bajando hasta una tercera posición el tema de las defunciones por cáncer cervicuterino. Y esto es debido a la citología, a lo que llamamos aquí el Papa Nicolau, ¿ya? Dentro de su patogenia, el principal factor es el virus del papiloma humano, ¿ya? Esto, el de alto riesgo, principalmente reconociendo tres tipos de VPH de alto riesgo, tanto 15, 16 y 18. Dentro de ellos tienen ciertos grupos más porcentajes que causan cáncer y otros menos, siendo el 18 responsable del 10% y el 15, el serotipo número 16, responsable de un 60%. El serotipo 15, responsable junto a otros VPH de otros serotipos, responsable de un 5% de todos los cánceres producidos y asociados al virus del papiloma humano. Entonces, los serotipos de VPH de bajo riesgo, ¿ya?, están asociados a la producción de verrugas, ya sean vulvares, perianales o perineales, no así con la producción de cáncer en el cuello. Las infecciones por VPH son transitorias, un 50% remiten a los 8 meses y un 90% de ellas a los 2 años totalmente seguros. Quiere decir que los papilomas, las verrugas genitales, se curan en un 50%, ¿no?, de las veces sin hacerles nada. Esa verruguita se cae, se la absorbe y a los 8 meses, y un 90% a los 2 años sin hacerle ningún tratamiento. Dentro de ellos lo quirúrgico, la criogenización y el otro la quemada con ácido. Entonces, el VPH de alto riesgo demora más tiempo en sanar y tiene la posibilidad de sanar sin hacer ningún tratamiento, ¿no? Pero generalmente tarda hasta 13 meses en curar, teniendo la posibilidad de que este virus pueda ser potencial desencadenante para que la paciente desarrolle algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, pero ello se debe a que el VPH actúa como un carcinógeno, o sea, estimula a las células a volverse neoplásicas, a tener un crecimiento irregular, anómalo, la infección de VPH. Y esto se debe a dos proteínas, principalmente a la E6 y a la E7, ¿no?, las cuales interfieren en las proteínas que son supresoras principales en la formación de células neoplásicas. Y dentro de este vamos a conocer las lesiones premalignas o las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, que son formaciones que nos informan en los Papa Nicolau, ¿no?, los cambios celulares que hay a nivel del cuello, ya sea en el orificio cervical interno o el orificio cervical externo. Y esos cambios celulares van a ser informados en un informe anatomopatológico y nos van a hacer referencia a la diferenciación que hay en el epitelio normal del epitelio patológico, ¿ya? Entonces, estos progresan a carcinoma, la mayoría no progresan a carcinoma, perdón, la mayoría resuelven solos, ¿no? Y solo un pequeño grupo de estas lesiones de bajo riesgo progresa a un proceso neoplásico maligno, ¿ya? Representan una infección por VPH con alto nivel de replicación, con alteraciones leves de las células del hueso y por lo tanto no están tomadas como unas lesiones precancerosas o como unas lesiones malignas, ¿ya? Entonces, en otras palabras, la infección por VPH hace que estas células de la región cervical empiecen un proceso de replicación diferente a lo que produce el cuerpo, y entonces ese proceso de replicación activa no es considerado proceso maligno en esta etapa cuando se encuentra una lesión premaligna.
¿Y qué es lo que se ve ahí? Una lesión de bajo riesgo. Vemos que el anterior, digamos, una célula cervical bonita, redondita, una célula cervical bonita, cilíndrica, ¿no? Con su centro bien centralizado, su núcleo, y además tiene un citoplasma de color rosado. Cuando ya existe una lesión, una sobreinfección por el virus de VPH, va a cambiar la forma de la célula. Aquí tenemos una esquematización, dibujo donde vemos una célula, ya sea de un extendido citológico, en el cual vamos a ver cambios y en la relación núcleo-cromatina, ¿ya? ¿No? Irregularidades nucleares, y además vamos a ver hipercromasia, o sea, cambios en la coloración que hay habitualmente entre el núcleo y el citoplasma. No pueden haber binucleaciones igual, y va a haber un halo perinuclear que está formando en este lugar, ¿ya? Entonces, abajo vemos las células que son en un extendido normal, el cual se puede ver, ¿no? Aumento del núcleo con la formación de su halo, y eso se debe a que son células infectadas por el papiloma del virus humano y produce esos cambios en la célula y se informan patológicamente como una lesión de bajo riesgo. ¿No? Entonces ahí vemos esquemáticamente células normales, lesiones de bajo riesgo donde vemos un halo blanquecino alrededor del núcleo, ¿no? Binucleación, irregularidades del núcleo, ya que estas células pueden progresar a un cambio totalmente de su estructura, una hipercromasia sin el halo perinuclear, y eso va a interpretarse como una lesión de alto riesgo, probablemente pueda causar un proceso neoplásico a la larga. Entonces, las lesiones escamosas intraepiteliales de alto riesgo, ¿no? Se consideran lesiones de alta progresión a carcinoma. O sea, estas células sí o sí en algún momento van a llegar a causar cáncer. Y son las mismas células infectadas por el virus del papiloma humano, ¿no? El vector del VPH produce una desregulación del ciclo celular y se traduce en una proliferación del epitelio. O detención de la maduración del epitelio con menor tasa de replicación viral que las lesiones de bajo riesgo. En otras palabras, como ustedes saben, el ciclo celular de cualquier célula, hay una fase en que la célula está en descanso, una fase en la que la célula empieza a proliferar, empieza a haber duplicación de los cromosomas y empieza a proliferar. Entonces, el papiloma tiene la particularidad de interferir en estas fases y hacer que haya una replicación anómala tanto del núcleo como de la cromatina, y es por eso que hay alteraciones en las células nuevas replicadas. Entonces, y esas lesiones que se van a demostrar en las células, ya sea por el copalicolado o una citología, vamos a tener que tenemos células más grandes, vamos a tener núcleos mucho más grandes, con alteración en el núcleo cromatina, alteración nuclear variable, con hipercromasia. Estas células son más oscuras, en otras palabras, con la tinción se vuelven mucho más azules que en relación a las previas. Las alteraciones en el ciclo celular son irreversibles, ¿ya? O sea, una vez lesionada la célula, empieza a su ciclo de reproducción totalmente alterado y termina alterado, no vuelve atrás. Entonces permanece permanentemente transformado. El 80% del VPH de alto riesgo es causado por el papilomavirus número 16, el 80% de las lesiones intraepiteliales de alto riesgo. ¿Ya? Cerca de un 20%, a pesar del tratamiento que se haga, ya sea una conización, ya sea una radioterapia, una extirpación de la lesión, producen recurrencia en un 20% de los casos. Morfológicamente, ¿no? Una lesión de bajo riesgo se ve o se basa en la identificación de atipias celulares, o sea, lo que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, para ver si es una lesión de alto o bajo riesgo, hay que ver la diferenciación celular. Esto es una placa de cervix, en la cual vemos las células normales en la periferia y las células que tienen este halo blanquecino, que son células infectadas por el virus del papiloma humano, consideradas como una lesión de bajo riesgo, ¿ya? Entonces, es lo que tratan de identificar, mostrando el tamaño, aumento del núcleo, hipercromasia, tinción oscura o variaciones en el tamaño y forma del núcleo, que es lo que estamos buscando aquí, lo que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que busca el patólogo para informar si es una lesión de alto o de bajo riesgo? Y ese halo perinuclear se conoce como atipia coilocíclica, que es la lesión
característica del virus papiloma humano en las células del cervix. Puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, el carcinoma cervical es mucho más frecuente en mujeres entre los 45 y 50 años. Generalmente no se ve carcinoma en mujeres más jóvenes, pero puede haberlo, ¿no? Dentro de este existe el carcinoma epidermoide, el tipo más frecuente de todos los cánceres del cervix. El 80% de los casos, el 80% de los casos, y un 15% no, tenemos el adenocarcinoma. Entonces, de los cánceres del cervix, el 80% corresponde al carcinoma epidermoide, el 15% al adenocarcinoma, ¿ya? Y todos están relacionados al BPH de alto riesgo. Generalmente, como el cáncer cervical y otros tipos de cáncer, no produce sintomatología sino hasta el último momento, cuando el paciente ya está con metástasis y produce una lesión irreversible, ¿no? Puede estar paciente en metástasis. Entonces, por eso que se lo encuentra en estados avanzados cuando ya no se puede hacer nada con el paciente, y por eso terminan falleciendo, teniendo un paciente alta mortalidad por el mismo hecho de que no produce dolor. Morfológicamente podemos ver una masa muy puntosa o infiltrante, ¿no? El carcinoma epidermoide compuesto por lengüetas de epitelio escamoso maligno. He buscado un montón de, traté de buscar imágenes, pero no hay muchas imágenes de cáncer de cuello uterino, ¿no? Son muy pocas las que hay, y las que hay están mal tomadas, entonces vamos a repetir la misma imagen. Y el adenocarcinoma se caracteriza por una proliferación de epitelio glandular. En otras palabras, ¿no? Morfológicamente es como ver una imagen algodonosa en el cuello uterino, y esta tiene múltiples infiltraciones a su alrededor, similar a lo que estamos viendo acá, que infiltra tanto hacia la parte interna como hacia las paredes de la misma vagina. Bien, y una vez tenemos las lesiones establecidas, el patólogo dice que tenemos una lesión infiltrante, tenemos una lesión de alto riesgo, de bajo riesgo. Una vez establecido ello, él estadifica el cáncer del cervix según una clasificación que va desde el puntaje del 0 al 4, ¿no? Siendo el estadio 0 carcinoma in situ localizado en el mismo cuello sin metástasis a otra parte, ya sea paredes vaginales o el endometrio, ¿ya? Y el estadio 1 se divide en estadio 1A y el estadio 1A sub 1, en el cual tenemos solo un diagnóstico microscópico. En el estadio 1A sub 1, invasión del estroma, ¿ya? De 3 milímetros de profundidad y 7 milímetros de extensión. En el 1A sub 2 tenemos profundidad máxima de invasión de aproximadamente 3 milímetros con menos de 5 milímetros de extensión. Esto no lo memoricen, no lo tomen tan en serio, porque esto lo van a revisar en ginecología. ¿Ya? Esa parte de lo que es la clasificación y la estratificación se lleva en una parte específica, en la parte de ginecología, donde van a ir a verlo en la maternidad propiamente. ¿Ya? Y esas son las clasificaciones que hay, que son del 0 al 5. Entonces, en el libro, si quieren revisar, está bastante extenso y no necesitan memorizarlo, porque vamos a avanzar eso superficial del cáncer de cervix, porque el cáncer de cervix está dividido en varias clases, ¿no? Entonces, con que sepan que el cáncer de cervix es originado por los virus papiloma humano de alto riesgo, y pueden tener una lesión de bajo riesgo, una lesión de alto riesgo, y que eso se lo evidencia por una citología, o en el mejor de los casos, un Papá Nicolau. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre eso?